Hola, bienvenidos sean todos a mi canal La Espada del Espíritu. Mi nombre es Eduardo Núñez y quisiera compartirle en amor hoy un pasaje de las Escrituras en el cual se ha fundamentado una doctrina muy esencial del cristianismo, y es la doctrina de la gracia de Dios. Este pasaje muchos de los cristianos lo conocemos, está en Efesios capítulo 2. Aborda el tema de cómo nosotros hemos sido salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir este pasaje desde el versículo número 1 al versículo número 10, y vamos a estar viendo, abordando versículo por versículo para ver cada uno de los detalles de esta doctrina. No solamente vamos a conocer de la gracia, sino hay otras implicaciones que están relacionadas con la gracia, de por qué la salvación es por gracia y no por obras, como también conocemos, y podemos decir que estaremos abordando este tema. Vamos a, sin más, a dirigirnos directamente al pasaje de Efesios capítulo 2. Voy a estarlo leyendo, lo tengo aquí en la pantalla de la computadora. Ustedes, por favor, lo pueden buscar en sus Biblias y vamos a ir detallando, vamos a ir viendo parte por parte, versículo por versículo, y vamos a irlo estudiando para comprenderlo a plenitud. Ok, entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, lo tengo en la versión Reina Valera 1960 y también lo tengo en la versión Nueva Traducción Viviente, de la cual me encanta muchísimo, una magnífica traducción. Así que vamos a leer, vamos a estar leyendo en ambas direcciones, en ambas traducciones, y nos van a ayudar muchísimo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Dice así Efesios capítulo 2, versículo 1, a partir del versículo 1 hasta el versículo número 10. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok, vamos a dejarlo ahí. Voy a leerle la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actualmente opera en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar por aquí, porque es importante que para entender la plenitud de la gracia de Dios tenemos que conocer cuál es la condición por naturaleza del hombre. Y vamos a ver que el hombre, en cuanto a su naturaleza, tiene una naturaleza pecaminosa, tiene una naturaleza caída completamente. Por tanto, el hombre está completamente de espalda o en rebeldía contra su creador. Y lo explica claramente cuando dice: y Él nos dio vida a nosotros. Por supuesto, está hablando de los creyentes, de los que ya están en Cristo, pero una vez que estaban, ¿en qué condición? Es decir, ¿en qué condición Dios nos encuentra, o en qué condición nosotros nos encontramos con Dios una vez que Él nos salvó? Pues bien, dice que estábamos muertos. Y se refiere por qué, la condición del por qué estábamos muertos. Estábamos muertos porque habían delitos y pecado en nosotros. Es decir, operaba en nosotros una rebeldía, una actitud de desobediencia contra nuestro Creador. Y eso es lo que mantiene al hombre completamente separado de la gloria de Dios. Dice: en los cuales ustedes anduvieron en otros tiempos. Es decir, estamos viendo que es una actitud constante del hombre. No es algo que hoy el hombre, en cuanto a su naturaleza, tiene una actitud de deseo de buscar de su creador y obedecerle, y mañana sí, mañana no. Está hablando que es una condición continua, diaria e intencional del hombre caído, del hombre que se encuentra sin Dios en su vida. Dice de esta manera: ustedes andaban, es decir, el andar es algo diario, andaban en otros tiempos, siguiendo ¿qué cosa? Las corrientes de este mundo. Recuerda que la palabra de Dios nos enseña que el mundo
las cosas que están en el mundo, es uno de los enemigos intencionales de Dios. Es decir, las cosas del mundo. Estamos hablando de aquellas normas, reglas, estilo de vida que van contrario a la voluntad de Dios. Estamos refiriéndonos a aquellos hombres que han establecido naciones, cultura, idiosincrasia, que van en rebeldía contra la voluntad de Dios. Dice que ese mundo, esas corrientes del mundo, ha sido formada, pero no directamente por el hombre, sino hay alguien que está detrás de todo esto, que ha conformado, que le ha dado forma a este mundo completamente caído. Y dice, conforme al príncipe de las potestades del aire. Y evidentemente estamos hablando de quién, estamos hablando de Satanás, estamos hablando del diablo. Me gustaría buscar en nuestras Biblias, Primera de Juan, y voy a buscarlo acá directamente en mi Biblia, no la digital, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 19. Dice así la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios. Está hablando, por supuesto, de los que ya están en Cristo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo entero está bajo la sujeción del maligno. Créeme, amados hermanos, que todas las cosas que operan en este mundo, que se realizan en este mundo, están bajo la dirección, la conducción del maligno. Es por eso que describe que el hombre vive siguiendo las corrientes o el estilo de vida de un mundo caído, el cual es conforme a este príncipe de las potestades del aire, de las tinieblas, que no cabe duda, y lo describe aquí el apóstol Juan en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, que dice que ese mundo está bajo el maligno, es decir, el enemigo de Dios, el cual conocemos que es de Satanás. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, estamos claros que el espíritu de maldad, el espíritu diabólico, el espíritu de desobediencia opera, está ahora mismo operando en todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Todo aquel que no ha recibido a Cristo como su único Señor y Salvador de su vida está bajo la condenación, bajo una muerte espiritual, debido a que tiene una condición en su espíritu, la cual lo domina, lo controla y está esclavizado bajo el dominio de Satanás. Y así estábamos nosotros sin Cristo. Hay que entender muy bien esta condición. Es decir, es una condición de la cual ningún hombre por sí mismo, ni por buenas obras que pueda hacer, ni por nada que pueda hacer, puede salir de esa condición si es que no tiene alguien quien lo rescate, quien lo salve de esa condición. Pasamos ahora a los siguientes versículos. Seguimos el versículo número 3. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza, y ahí vamos a ver otra de las características de la naturaleza del hombre caído, hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, vamos a continuar viendo ahora el versículo número 3. Vamos a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza. Éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Ok, ¿qué vemos acá en el versículo número 3? Seguimos con esta condición en la cual se encuentra el hombre caído. El hombre, después que Adán y Eva cayó, está bajo esta maldición, está bajo esta condición perpetua de la cual solamente puede salir, y vamos a verlo, por la gracia de Dios. Dice, entre los cuales se está refiriendo, por supuesto, a estos hijos de desobediencia. Estábamos nosotros allí, los que ahora estamos en Cristo. Dice, vivimos en otros tiempos en los deseos de nuestra carne. Es decir, que no solamente este pasaje describe
la condición del hombre a causa de un mundo depravado y caído, sino también describe la causa de que el diablo opera en el corazón de estos hijos de desobediencia, y el operar en el corazón de los hijos de desobediencia, esto revela o despierta pasiones, anhelos, deseos que son relevantes para el hombre relacionados con sus pasiones carnales, mundanales y diabólicas. Dice, en este caso dice, en los deseos de nuestra carne. Y cuando hablamos de los deseos de nuestra carne, está hablando de ese hombre que va conducido conforme a su propia voluntad, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias normas y conducta y placeres. Es decir, cuando usted pregunta a los hombres, todos tienen un concepto diferente de la vida, todos tienen un concepto diferente del amor, todos tienen un concepto diferente de lo que viene siendo la ética y el estilo de vida. Y ahí lo ve usted también en mucha de la idiosincrasia de las culturas, donde quizás en una cultura es muy correcto tener a una mujer casi como un objeto decorativo o esclavizada en una casa, o en otra cultura quizás tener a la mujer donde inclusive es quien domina la casa, es quien domina al hombre y es quien prácticamente domina absolutamente todo y prácticamente tiene el control absoluto como si fuera la cabeza de su hogar. Es decir, vemos completamente opuestos, es decir, posiciones completamente opuestas en cuanto a reglas de conductas, éticas, morales, etcétera, etcétera, en todas las culturas. ¿Debido a qué? ¿Por qué no hay una norma fija? ¿Por qué hay una regla fija de conducta, de ética? Precisamente porque el hombre vive bajo sus propios deseos y pasiones, bajo sus propias reglas y conducta. Y cuando estas cosas pasan, pues por supuesto el hombre se convierte en un objeto, como lo dice aquí, objeto del enojo de Dios. Se convierte en el objeto de la ira de Dios. Y es importante que podamos entender esto, porque muchas veces nosotros como cristianos pues decimos lo siguiente. Cuando le hablamos a las personas les decimos, ¿sabes qué? Dios está enojado o aborrece el pecado, pero no al pecador. Wow, es interesante esta declaración, porque aquí precisamente en Efesios capítulo 2 dice, éramos objeto, y no habla del pecado, se está refiriendo al hombre. Dice que nosotros cuando estábamos sin Cristo éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Es decir, Dios está enfurecido, Dios está airado contra el hombre desobediente, contra el hombre inicuo, contra el hombre que está fuera de su voluntad, contra aquel que vive bajo sus propios deseos de la carne, contra aquel que vive bajo sus propios pensamientos, aquel que en cuanto a su naturaleza se ha convertido por esta condición en objeto de la ira de Dios. La ira de Dios está sobre, dice la Biblia, sobre los hijos de desobediencia. Dice que Dios aborrece a todo aquel que hace maldad o todo aquel que hace lo malo. Si nos ponemos a ver, muchas veces yo le describo a las personas, cuando las personas vayan a ir y se presenten ante el juicio de Dios, yo siempre digo, bueno, ¿quién será juzgado? ¿El pecado o el hombre? El hombre es quien va a ser juzgado. ¿Quién va a ir a un castigo eterno? ¿El pecado o el hombre? Estamos claros que el hombre conjuntamente con su pecado es el que va a ser condenado por la eternidad, porque el objeto de la ira de Dios es el mismo hombre que conforme a este mundo perdido está viviendo y está siendo, por supuesto, objeto de esa ira de Dios. Continuamos a partir del versículo 4, dice, pero Dios, y aquí donde viene ahora vamos a decir, quizás puede ser una paradoja,
pero son las realidades de Dios. Y usted se preguntará, pero bueno, ¿cómo puede ser que Dios está airado contra este hombre? ¿Cómo puede ser que Dios aborrece a este hombre inicuo, impío, que vive bajo esta condición completamente perdida, pero a su vez Dios quiere rescatarle y Dios le expresa su amor? Es interesante, la Biblia está llena de paradojas, pero son realidades muy objetivas con respecto a la naturaleza y a la persona de Dios. Porque Dios no puede ser más justo que amoroso, ni tampoco puede ser más amoroso que justo. Por tanto, Dios tiene que cumplir ambas cosas. Y vamos a ver de qué manera Dios cumple entonces su gracia, su amor para con estos hombres plenamente perdidos. Volvemos acá, Efesios 2, a partir del versículo número 4. Sí, pero Dios, estamos hablando de una diferencia que ahora está haciendo, una comparativa, está poniendo un stop aquí el apóstol Pablo para describir esto. Es una realidad en la cual se encuentra el hombre, es una realidad en la cual el hombre no puede salir, está completamente perdido, está bajo una condición muerto en su pecado, no tiene cómo salir de ahí, está perdido completamente, y ahora describe cómo Dios puede rescatarle. Dice, entre los cuales también, disculpen, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Vamos ahora a la versión, Nueva Traducción Viviente, versículo 4. Dice así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de entre los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Un pasaje precioso, el cual conocemos muchos cristianos, pero tenemos que hacer énfasis siempre en ello. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. Y eso es importante, describir que el hombre ha sido salvado por la misericordia de Dios. ¿Esto qué describe? Bueno, esto nos refleja de que es algo que el hombre, la salvación no es algo que el hombre merezca, ni es algo que el hombre puede alcanzar por medio de sus obras, por medio de sus buenas obras, porque el hombre se encuentra, como ya vimos, en una condición de la cual lo único que merece es una condenación eterna. Lo único que el hombre pudiera reclamar, lo único que el hombre realmente merece delante de Dios por su condición, por su naturaleza caída, es ir a un lugar de condenación eterna, porque está bajo el juicio de Dios. Por tanto, dice que es Dios que es rico en misericordia. Describo la palabra misericordia y está compuesta por dos palabras: misere, que viene de miseria, y cordia, que viene del sistema cardiovascular. Cuando unimos estas palabras, lo que describimos de esta manera es como Dios poniendo su corazón, poniendo su todo, su amor en las miserias humanas. Es decir, que Dios ha puesto su inmenso amor en cuanto a la compasión de un hombre que está perdido en sus delitos y pecados y que no tiene manera ni forma de cómo salir de esa condición, a no ser que Dios mismo lo haga. Dice, y asimismo, vamos a ir versículo número 4, dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Fíjense, para que ustedes vean cómo el hombre no hizo nada. El hombre, precisamente cuando Dios lo encuentra en su salvación y lo rescata, ¿en qué condición lo encuentra? No lo encuentra en una condición de buena actitud, no lo encuentra en una condición de buenas obras, no lo encuentra en una condición de obediencia a la justicia de Dios, de obediencia a la santidad de Dios, sino que Dios lo encuentra o lo rescata en el momento en que se encuentra en esta actitud plenamente de rebeldía contra su creador. Si fuera por obra,
dijera, bueno, cuando Dios lo encontró, ¿sí? Dios lo rescató, Dios lo salvó, cuando Dios lo encontró haciendo cosas buenas, o cuando Dios lo encontró cumpliendo su justicia, o cuando Dios lo encontró en esta condición de santidad. No, Dios nos rescata, nos encuentra en vamos a decir, en un acto pleno de desobediencia, en un acto pleno y en una condición plena de rebeldía y depravación total. Y es por eso que dice que por gracia soy salvo. Dice, es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y la gracia se refiere al regalo. La gracia es un regalo de Dios que no se puede ganar, ni tan siquiera el hombre lo puede merecer. Seguimos el versículo número 6, dice, y juntamente con él, está hablando de Cristo, porque recuerde, como dice, que nos ha rescatado con Cristo. Dice cuándo, en qué momento, en qué punto determinado. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque primeramente dice que por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Recuerden que Cristo murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre. Jesús con su muerte pagó nuestro pecado, pagó nuestra culpa y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y todo aquel que recibe a Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, entonces se encuentra en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, hemos sido levantados, hemos sido rescatados de una muerte y como que Dios nos ha resucitado, nos ha levantado de esa condición perdida en que nos encontrábamos. Y dice, y juntamente con él nos ha resucitado y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Cuando se refiere a los lugares celestiales con Cristo, se refiere a esa condición celestial en la que se encuentra precisamente Jesucristo, vivo. Es decir, estamos refiriendo a una condición perpetua porque la resurrección de Jesucristo fue una vez y para siempre, es una resurrección de vida eterna, es una condición perpetua y así mismo se encuentra el creyente una vez que viene a Cristo. Una vez que tú vienes a Cristo, dice de esta manera que te encuentras bajo la condición de una resurrección celestial, la misma en la que se encuentra nuestro Señor Jesucristo. Dice, juntamente con él, a la vez, igual, de igual condición. Y así es como se encuentra cada uno de nosotros, nos encontramos cada uno de nosotros en vida plena, así como ahora mismo Jesús tiene vida, nosotros juntamente con él tenemos esa misma vida eterna y perpetua. Es decir, estamos hablando que es una condición perpetua en el creyente porque es algo que viene de Dios y no viene de nosotros. Depende de Dios y no depende de nosotros. El versículo dice, versículo número 7, dice, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo número 7 en la versión Nueva Traducción Viviente dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad con que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Es interesante y es maravilloso que esa gracia de Dios que es revelada en nosotros es para, ¿qué cosa? Para que otros puedan conocer, para que otros puedan ver que hay vida en Jesús. Porque una vez que el creyente es resucitado, que es levantado de esa condición y es llevado a la condición celestial en la que se encuentra Jesús, entonces Jesús viene a morar por el poder del Espíritu Santo en nosotros y eso se hace evidente, se hace manifiesto y dice que Dios entonces manifestará esa gracia, testificará de esa gracia por aquellos que ya han sido resucitados de la condición perdida de este mundo. Dice el versículo ahora número 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, Dios los salvó por su gracia
cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Volvemos a ver cómo el apóstol Pablo hace énfasis en que la salvación, la vida eterna, el rescate de Dios por nuestra condición caída, depravada, perdida, bajo el príncipe de las tinieblas de este mundo, es solamente un acto de gracia inmerecido de parte de Dios y en el cual el hombre no tiene ninguna participación en ella. Dice, Dios lo salvó por ese favor inmerecido cuando ustedes creyeron. Dice, ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Evidentemente, la fe, como dice, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y cuando Dios se nos revela por el Espíritu Santo, nosotros cuando aceptamos esa gracia de Dios, cuando aceptamos por medio de la fe el hecho de creer en la persona de Jesucristo por el favor inmerecido que ha hecho para con nosotros, su rescate inmerecido, de pagar la culpa que nosotros merecíamos y nosotros confesar precisamente esa condición y la necesidad de la salvación de Dios, entonces venimos a ser salvos. Pero no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino porque Jesús lo ha hecho por nosotros, pues como dice la palabra de Dios, es un regalo de Dios. Muchas veces las personas creen que todas las cosas hay que ganárselas, hay que merecérselas y por sus propios méritos, y sabemos y entendemos esto porque estamos acostumbrados a un mundo donde todas las cosas hay que merecérselas y hay que ganárselas. Pero en cuanto a la salvación, no es así. Es el inmenso amor de Dios que ha sido manifestado en la persona de Jesucristo para rescatar y salvar lo que se había perdido, nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, pasamos ahora al versículo número 9, donde dice que no es por las obras para que nadie se gloríe. Sí, la salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros hemos estado haciendo, así que ninguno de nosotros se puede jactarse de tener una condición de salvación o haber sido salvado de la ira de Dios. Nadie escapa de la ira de Dios por sus buenas obras. Nadie va a impresionar a Dios por sus buenas obras. Nadie va a poder justificar su pecado por las muchas buenas obras que puede hacer en su vida. Así que la salvación no es un premio por las cosas buenas que nosotros estemos haciendo, por las cosas buenas que nosotros hayamos hecho, sino que simplemente ninguno de nosotros no puede reclamar nada a Dios. Nadie puede reclamar nada a Dios por sus buenas obras. Así que nadie podrá jactarse delante de la presencia de Dios a causa de la salvación, porque la salvación es algo que solamente puede venir de parte de Dios. El versículo número 10 es un versículo precioso y con él quiero terminar, porque habla precisamente del resultado de nuestra fe salvadora. Porque entonces usted va a decir, bueno, Eduardo, ¿y dónde quedarían las buenas obras? ¿Son importantes las buenas obras, que hagamos buenas obras? ¿Son importantes que nosotros vivamos en buenas obras? Pues por supuesto que sí, y lo explica el versículo número 10. Y vamos a ver lo que dice. Dice de esta manera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Le explico en Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros de antemano. Es decir, vemos claramente cómo la palabra de Dios nos dice que sí es muy importante las buenas obras. Pero ¿cómo se describen estas buenas obras? ¿Cómo surgen estas buenas obras, las cuales agradan a Dios y es conforme a la justicia de Dios? Pues muy bien, dice así
que nosotros somos la obra maestra de Dios. Es decir, que ninguna de nuestras obras vienen por nuestra condición, sino por la obra maestra de Dios. Es decir, Dios ha formado en ti un carácter, Dios está formando y ha formado en ti a un varón conforme a la imagen de Cristo. Y el resultado de esa obra de Dios, de conformar un hombre a la imagen de Cristo, da resultados. Y ese resultado son las buenas obras de justicia que vienen de parte de Dios. En otras palabras, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Es importante, la palabra de Dios dice que ahora somos nueva creación. Y cuando hablamos de nueva creación, dice el apóstol Pablo, aquí todas las cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Evidentemente se está refiriendo a que Dios, ya tú no perteneces a la antigua creación caída y perdida, depravada del primer Adán. Ahora tú perteneces a una nueva creación que es conforme al nuevo Adán y se llama Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y nuestro Padre Celestial, por el poder del Espíritu Santo, está creando, está conformando en nosotros el carácter de Cristo y, por supuesto, por medio de la fe va a dar resultados. Es decir, esa fe salvadora, esa fe de misericordia, esa fe de gracia que viene a nosotros, pues va a producir, y esa es la fe salvadora de la cual nosotros estamos hablando. Dice, nos creó en Cristo Jesús a fin de que, es decir, hay un propósito por el cual Dios te ha rescatado de este mundo de tinieblas. Hay un propósito por el cual Dios ha cambiado tu mente. Hay una condición por la cual Dios está formando a Cristo Jesús en tu vida. Y dice, es para que andes o para que hagas las buenas obras. Y fíjense, y esto es muy importante, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros vivamos o andemos en ella. Es decir, el resultado de la salvación es que va a producir obras. Es interesante porque este mismo texto, en el contexto, te dice que no es por las obras que hagamos hecho o que hagamos es que somos salvos, pero sí dice que fuimos conformados en Cristo para buenas obras. Es interesante porque Dios sabe que antes de la salvación, antes de tú ser rescatado como hijo de Dios, pues no hay ninguna buena obra en ti que pueda agradar a Dios. Ahora, una vez que hemos sido rescatados, una vez que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, una vez que ya nos formamos parte de una generación o de una creación completamente depravada y caída, pues Dios pone en tu mente la mente de Cristo. Ahora tú estás resucitado, ahora tú estás levantado y estás puesto en una condición de privilegio, en un estatus perpetuo delante de Dios que es santo, justo y sin mancha por medio del Cordero de Dios que es Cristo Jesús. Esa condición actual, puntual y perpetua en la vida del creyente nos permite ejercer buenas obras por las cuales ahora sí agradamos y glorificamos a nuestro Padre Celestial. Amados hermanos, espero que le haya gustado y le haya sido por sobre todas las cosas de instrucción este pequeño estudio de Efesios capítulo 2. Del versículo del 1 al 10. Aquí abordamos el tema de la gracia, abordamos también el tema un poco del hombre, de la condición del hombre, cómo hemos sido salvos y el propósito de la salvación, el resultado de una fe salvadora en la vida del creyente. Que Dios le continúe bendiciendo, es todo mi deseo y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, por favor, dale like, comparte con nuestros hermanos en Cristo en tus redes sociales. Se los voy a agradecer. Así puede llegar a muchos otros esta edificación. Nos vemos y chao. Que Dios les bendiga.